Bien, segundo video de inecuaciones cuadráticas. Nosotros en un video anterior ya habíamos visto unos cuantos ejercicios y habíamos visto esta clasificación de inecuaciones cuadráticas según los elementos que contenía, ¿sí? Si estaba más bien incompleta o, en este caso de la completa o casi completa, que hace que podemos trabajar con casos donde volvemos la inecuación cuadrática en una inecuación con módulo o una inecuación con producto y con las reglas de los signos, ¿sí? Bien, vamos a ver un último caso de inecuaciones cuadráticas que voy a hacer alguno de los siguientes. ¿Qué pasa si tenemos en vez de un 1 multiplicando adelante un 2, por ejemplo? Y tenemos acá 2 por x más 3 por x menos 4 mayor que 0. ¿O qué pasa si tenemos algo que nos dice menos 3 por x menos 4 por x más 5? Todo esto mayor que 0. ¿O qué pasa si tenemos, por ejemplo, x más 2 por x menos 3 mayor que 4? Bien. Vamos a ver cada uno de estos casos, qué desafíos plantean, ¿sí? Qué nuevas reglas hay que tener en cuenta. Primeramente, tener en cuenta que hay dos formas de abordar esto. En los casos donde aparece un número delante, podríamos pensar en la regla de los signos, pero ahora con tres factores. Es decir, tengo tres cosas que se están multiplicando entre sí, y en este caso quiero que nos dé un resultado positivo. Teniendo en cuenta que el primer factor no contiene la x, sino que es un número fijo, y como tal no va a dejar de tener su signo, que en este caso es un más. Entonces, el signo positivo delante hace que tengamos que pensar solamente en qué combinaciones de signos podemos tener acá para que todo esto dé positivo. Y los casos son, entonces, que podemos tener todo positivo, 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 o podemos tener un positivo combinado con dos negativos, ¿sí? De esta manera, todo esto va a dar positivo. Lo mismo en este caso, es decir, ¿qué pasa si acá tenemos también un producto de tres cosas, pero hay uno de los signos que ya está fijo? Acá queremos que todo esto dé positivo. Bueno, siendo que el primer factor ya sabemos que es negativo, acá entonces los casos que nos faltarían por trabajar son el caso para que nos dé una multiplicación de tres cosas positivo, tendríamos que tener positivo y negativo o negativo y positivo, ¿sí? De esa manera vamos a generar positivos. Ese es un camino haciendo este análisis de la regla de los signos, donde en realidad finalmente lo único que vamos a hacer es esto mayor que 0, esto mayor que 0, o esto menor que 0, esto menor que 0. Otra manera más sencilla es plantear lo siguiente. Para no estar teniendo que pensar en reglas de signos de un producto de tres factores, en este caso está permitido pasar para el otro lado de la desigualdad el 2 dividiendo. El número puede pasar para el otro lado de una inecuación de multiplicar a dividir. Lo que no pueden pasar son estos factores que tienen la x, ya que no está permitido pasar a una x, multiplicar a dividir o dividir multiplicar en una inecuación. Entonces pasamos dividiendo el 2 y entonces nos quedó acá x más 3 por x menos 4. Esto es lo que tiene que ser mayor que 0. Y ahí de nuevo pensaríamos en las mismas reglas de signos de siempre. Que entonces esto se hace todo positivo cuando tenemos positivo y positivo, o cuando tenemos negativo y negativo. En última instancia, esto es lo mismo que íbamos a hacer con estos casos que habíamos planteado acá. Mismo. Solamente que les recuerdo que este pasaje de términos que se puede hacer acá nos simplifica mucho las cosas y el análisis siguiente, porque nos quedan menos factores. Bien. Lo mismo se puede hacer
en un caso como este. Este menos 3 que tenemos ahí multiplicando a todo, puede pasar para el otro lado dividiendo al 0. El tema es que hay que tener en cuenta que cuando un número pasa de multiplicar a dividir y ese número es negativo, la desigualdad se da vuelta y se transforma en un menor o igual. Entonces, perdón, un menor. ¿Sí? Entonces, nos va a quedar acá todo esto menor que 0. Y acá plantearíamos este caso como positivo y negativo o negativo y positivo. Ya que ahora lo que quiero es que este producto de estos dos factores se haga negativo. Yo acá tenía un producto de tres factores donde quería que el resultado sea positivo, pero como el primer factor era negativo, eso iba a generar estos dos casos, que son finalmente los mismos dos casos que también hay que utilizar acá para resolver este producto de dos factores desigualado al cero, en este caso con el menor que cero. Y ahí eso continúa con las mismas reglas que ya hemos visto en el video anterior de inecuaciones con inecuaciones cuadráticas o inecuaciones con módulo. ¿Sí? Todos los pasos siguientes, estos ya los deben conocer. Por último, en este caso, fíjense, no tenemos un 0 del otro lado. Al no tener un 0 no podemos pensar en la regla de los signos, ya que el 4 no me divide a números positivos y negativos. ¿Sí? No puedo pensar en el resultado de este producto. Los que están por encima del 4 son positivos, pero los que están por debajo del 4, unos son positivos, otros son negativos. Entonces, no aplica la regla de los signos aún. Lo que hay que hacer es pasar todo para un lado para que nos empiece a figurar el 0. Por ejemplo, paso del 4 restando hacia la izquierda. Da lo mismo si hubiéramos pasado todo esto para el otro lado restando. Siempre va a dar lo mismo, no importa si el 0 está a la izquierda o a la derecha. Y ahora ya tenemos una inecuación con el 0 para luego poder aplicar la regla de los signos. El tema es que no tenemos acá un producto. Acá vamos a tener que transformar todo esto en una inecuación cuadrática que seguramente va a quedar de forma completa. Vamos a usar acá la propiedad distributiva. Vamos a hacer x por x más x por menos 3 más 2 por x más 2 por menos 3. Es decir, vamos a escribir acá x al cuadrado menos 3x más 2x menos 6. Y todo esto menos 4. Acá lo que hacemos es juntar este menos 6 y este menos 4 y este menos 3 con este 2x y nos queda x al cuadrado menos x menos 10. Todo esto tiene que ser mayor que 0. Al hacer esto nos queda una inecuación cuadrática donde está todo completo y como vimos en el video anterior, esto se va a transformar en una inecuación con producto haciendo lo siguiente, pasando de esta forma a por x al cuadrado más b por x más c a la forma a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? En lugar de esta inecuación vamos a resolver esta otra. Aquí finalmente lo que hay que hacer es utilizar la fórmula resolvente o de Bhaskara, menos b más menos raíz cuadrada de delta, todo sobre 2 por a, para hallar estos valores que se colocan ahí y poder terminar finalmente con esta inecuación, pasando de esta versión a otra donde vamos a tener un 1 multiplicando un x menos uno de los números que salga de esta solución por x menos el otro número que salga acá de la otra solución de la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente. Y luego, al plantear todo esto,
usaremos la regla de los signos para el producto. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Este ejercicio se los dejo para que lo practiquen. ¿Sí? Recuerden ver todos los videos anteriores, seguir en orden con estos temas matemáticos, ¿sí? Viendo previamente otros ejercicios de inecuaciones cuadráticas, inecuaciones con módulo e inecuaciones con producto y la aplicación de la regla de los signos.